Y quiero ir a la palabra unos instantes. Génesis capítulo 1. El día miércoles, todavía me confundo miércoles sábado. Cuando estábamos haciendo parte de la declaración, en un momento de la declaración estábamos hablando sobre el valor y el poder de la palabra declarada. Y en medio de la explicación de esa declaración, mostrábamos que la palabra que utiliza la Biblia para bendecir está íntimamente ligada, relacionada a la palabra que utiliza la Biblia para crear. Y hacia ese punto, en ese enfoque es que el Señor me movió en estos días, desde ayer. En realidad, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, y a veces sencillamente preguntándole al Señor cuál es la palabra o cuál es la dirección, a veces tiene distintas formas, a veces una forma muy clara o muy sencilla, y este es el punto que quiero conversar hoy con ustedes. Génesis capítulo 1, versículo 1, al 5, pero voy a ir salteando después algunas otras cosas. Vamos a estar leyendo. ¿Qué dice así? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. A partir de ahí comienza un ciclo, hay un patrón de comportamiento de parte de Dios que se empieza a repetir a lo largo del capítulo en cada momento, ante cada cosa creada por Dios. Se empieza a repetir con más o menos detalles el patrón creativo. Pero en el patrón creativo de Dios siempre está involucrada la palabra. Hay un poder creativo en la palabra de Dios, y hay un poder creativo cuando se declara la palabra de Dios, y hay un poder creativo cuando usted comparte palabra de Dios. Haciendo un paréntesis sobre esto mismo, porque si bien no es exactamente el punto que quiero mencionar, es necesario que le haga un comentario sobre esto. Somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que estamos revestidos con poder. Ese revestimiento, esa unción, esa cobertura de poder que tenemos de parte de Dios, no porque usted sea Superman, no porque usted sea la Mujer Maravilla, no porque ande volando por las paredes, no, nada de eso, sino sencillamente porque el Espíritu de Dios está en su interior, y el mismo Espíritu de Dios envía una cobertura, o sea, de dentro y de fuera. De dentro, y por fuera estamos revestidos con el poder de Dios. Por eso me tocaba bien fuerte cuando estaba Nadia ministrando: poderoso nombre del Señor. Es poderoso en toda circunstancia, es poderoso en todo momento. Es poderoso, como dice esta palabra del versículo 2, es poderoso en medio de las tinieblas. Pero antes de seguir con esto, voy al punto que le quería comentar. No solamente la palabra de Dios declarada tiene poder, sino la palabra en labios de una persona revestida con poder también tiene poder. Toda palabra en labios de un creyente revestido con poder, esa palabra tiene poder. Y quiero salir de esa estructura tan religiosa, evangélica, tradicional de oye hermano, tu palabra tiene poder. No, así no. Pero sí entrarle en ese concepto. Todo cristiano revestido con poder tiene poder en su palabra. Poder para crear lo que desea crear o lo que dice crear. Por eso tiene que tener cuidado con las cosas que dice, tiene que tener cuidado con cómo las dice, tiene que tener cuidado con las declaraciones personales, tiene que tener cuidado con los nombres y sobrenombres, tiene que tener cuidado en la manera que se dirige a alguien, por sobre todas las cosas, porque lo más habitual, lo más normal que uno hace en su casa es con los hijos, bueno, también con los maridos, algunas. Es normal
es habitual, no correcto, no digo que lo hagamos nosotros, pero para que nunca te pase ante una situación que te veas en ese punto metido y te salga de decirle a un hijo, pero sos un... línea de puntos, póngale lo que quiera. A veces lo más suave es, sos igual que tu padre. Y ahí viene el palazo para el viejo. Para el marido, y ni te cuento si se trata del ex. Ni te cuento. Entonces, a veces soltamos palabras, descripciones, a veces damos unas calificaciones, algunos epítetos, donde le decimos al nene, sos un inútil. ¿Nunca le dijeron eso? No voy a decir si lo dijo porque creo que no. Espero que no. Supongo que no. ¿Pero nunca le dijeron eso? ¿Nunca escuchó que alguien diga eso? Sos un tarado. Sos un inservible. Sos un vago. Nunca vas a alcanzar nada en tu vida. ¿Escuchó eso alguna vez? Esas expresiones en labios de una persona revestida con poder, esas expresiones en labios de una persona, como dice la carta de Judas, si no me equivoco, la carta de Judas que dice, tenemos la unción del Santo. Tenemos. Cuando usted recibe a Cristo, quiero ser claro en esto antes de volver al punto específico de la palabra. Quiero ser claro porque esto le involucra mucho. Y quiero ser claro para sanar algunos pensamientos, para romper algunos mitos y para que pueda comportarse de la manera correcta y recibir lo que Dios quiere. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted entrega su corazón a Cristo, cuando usted le dice a Él, Señor, yo te recibo en mi corazón, ni que hablar si encima si se bautizó, entonces al bautizarse hace esa confesión de fe. Cuando el que lo bautiza le pregunta, ¿crees que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Crees que Él vino en carne? Y ya no me acuerdo, como estoy en modo prédica, no me sale lo del bautismo. Y usted dice, sí creo, sí creo, sí creo. En ese momento se aplica ese versículo de Judas. Tenemos la unción del Santo. Usted pasa a estar revestido con la unción de Dios. Ahora bien, eso no quiere decir que usted sea, como le dije antes, ni Superman, ni la Mujer Maravilla, ni las chicas superpoderosas, ni los gemelos fantásticos. Eso no quiere decir que usted sea un santo. No quiere decir que vaya resplandeciendo gloria. Usted puede seguir siendo el mismo carnaza, usted puede seguir siendo el mismo caracú grasoso, usted puede seguir siendo el asado de falda de la peor calidad, usted puede seguir siendo una persona totalmente alejada del concepto de Dios, usted puede no orar, usted puede casi no congregar, usted puede cualquier cosa. Ser cualquier cosa. La unción del Santo sigue estando sobre su vida. Por lo tanto, cuando dice algunas cosas, que en realidad dice algunas cosas malas, y por lo tanto dice palabras malas, no digo malas palabras, sino palabras malas, y decir cosas malas, y termina siendo y confluye eso en maldecir. Cuando usted le dice inútil, vago, bla, 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 lo está maldiciendo. Y lo está maldiciendo con el poder creativo de la palabra. Por lo tanto, cuando el nene sea un vago, un sinvergüenza, un atorrante, cuando el nene sea un inútil o cuando no alcance nada en su vida, no diga tenía razón, sino mires al espejo y dígase es tu culpa. Volviendo ahora al concepto de la palabra, ese poder que tenemos en nosotros y con nosotros es el que nos permite, que nos habilita a alcanzar cosas inimaginables, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que no han subido todavía al corazón, se refiere al pensamiento, a la mente del hombre. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le temen, para los que le buscan. ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas que están ahí en el Espíritu de Dios, las cosas que Él me habló a través de sueños, las cosas que están en mi deseo, pero que yo no las veo, no estoy seguro. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo la alcanzo? ¿Y cómo llego? El poder creativo de su palabra.
Recuerdo, me vino ahora como un flash, mi primer pastor, nuestro primer pastor con la pastora. Un hombre de Dios, un hombre muy estructurado, muy religioso. Bueno, no tanto, pero tal vez para mí forma muy religioso. De una formación eslava, o sea, muy rígido, muy frío. Recuerdo que para ese hombre, cuando usted lo veía en el altar, se sentaba en la primera, o se paraba en la primera fila antes de pasar a predicar, cuando usted lo veía en el altar al ruso que estaba haciendo esto, me pongo de costado para que me vea, usted lo veía al ruso que estaba de punta de pie, con la mano levantada así recta como si estuviera pintando la pared, así. Parecía que estaba haciendo Heil Hitler el ruso. Así, la mano así y de punta de pie. Cuando usted veía esto así, chao. Esa era la gloria misma. Esa era la mayor manifestación que podía verle al tipo emotiva. Ese, así. Agárrate. Ese hombre, con su sencillez, su rigidez, en su, no quiero decir ignorancia, pero tal vez no comprender algunas cosas espirituales, supongo, creo, solía decir esto desde el púlpito. Cuando hablaba de ministerios, cuando hablaba de dones, yo a veces pienso que en realidad lo que él tenía era temor. Pero solía decir esto: en medio nuestro, se refería a la iglesia, en medio nuestro no hay ninguna persona sobresaliente. En medio nuestro no va a haber ningún ministerio que se haga conocido. En medio nuestro nadie va a llegar a ser famoso e importante. Y la gente se lo creía. Y es más, al día de hoy la iglesia sigue igual. Igual en todo, ¿eh? Hasta parece que la hermana Antonia sigue sentada en el mismo lugar. ¿Cómo se llamaba la otra? No me acuerdo. No quise decir Antonia, la petecita. Sentada en el mismo lugar, con los mismos bancos, con la misma cantidad de gente. Después de, mire, ahí nació Emanuel, así que después de 20 años de haber estado ahí. El poder de la declaración, el poder creativo de la palabra. Volviendo a estos versículos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Decía el otro día, hablando sobre este punto, tal vez tu vida hoy está desordenada y vacía. Vi hoy una pequeña nota, muy al pasar, no la leí en profundidad, que estaba hablando sobre el conflicto de los comercios a lo largo de este año, tanto en Capital, en Buenos Aires, como en Gran Buenos Aires. Y decía, no sé si el número era de esa zona o de todo el país, 90.000 comercios cerrados. La nota específica que estaba leyendo era sobre la avenida Lavalle, sobre la calle Lavalle en Buenos Aires, una calle totalmente comercial, y le ponían por título La avenida de los negocios cerrados. Y mostraban fotos, alquiler. Cosas, bueno, inevitable con todo lo que pasamos. Y quieren volver a hacer lo mismo. Esta gente está loca, esta gente tiene un problema grave en su cabeza. Capaz que su vida está en cierta manera así. Capaz que fue víctima, capaz que tuvo que cerrar algún negocio, capaz que en el trabajo las cosas no estuvieron tan bien, capaz que sus ingresos bajaron, capaz que haber estado, porque a partir del cuarto o quinto mes la cosa se relajó bastante, pero pongámosle 3 meses en casa con su marido que nunca lo veía antes, fue tensa la cosa. Yo entiendo, o sea, en algún momento habrá pensado y habrá dicho, ¿y este tipo quién es que hace acá? Entiendo eso. Entonces tal vez, mira hoy hacia atrás y la cosa está como desordenada y vacía. Y la cosa está como sin forma, digamos, patas para arriba. La cosa está como la pieza del nene, ¿vio? ¿Bien? Usted entra a la pieza del nene, si es que se anima a entrar, pone cámara de oxígeno, todo, entra, sale, la cosa está así.
Aún en esa situación, aún en medio de ese conflicto, en la tierra desordenada y vacía, algo se empieza a mover que depende precisamente, no lo menciona ahora, lo dice en el versículo siguiente, pero depende precisamente de ese poder creativo que está por suceder. Algo se empieza a mover y eso que se empieza a mover empieza a gestar el clima. Empieza a preparar el terreno. Empieza a arar la tierra. Empieza tal vez a acomodar todas las cosas que estaban tiradas. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una expresión hebrea que es el panav, que significa más o menos, más que sobre la faz de las aguas, da la idea de cara a cara, así. Quiere decir que el Espíritu de Dios se movía directamente sobre la superficie, confrontando el desorden. Y una vez que estaba ahí confrontando el desorden, el Espíritu de Dios, que sigue estando en vos, el Espíritu de Dios que te siguió acompañando, porque dijimos que teníamos la unción del Santo, aunque yo sea un bardo, el Espíritu de Dios está ahí trabajando. Claro, cuanto más bardo seas, más le va a costar. Pero el Espíritu de Dios no se fue todavía. ¿Y cuándo se va? ¿Qué sé yo? Hoy estamos tremendos. Tendríamos que tener un relojito, una aguja, ¿no? Un medidor. A ver cómo estamos. Hay algunos medidores, no visibles. Hay, pero necesitaríamos uno visible, ¿no? Para que cuando el hermano te trata mal, vos le ves la aguja que está ahí abajo y decís, ah, bueno, ¿qué querés? Si se quedó sin carga. Pero uno propio tiene su propia medida, su propio termostato del nivel de la manifestación de Dios. El Espíritu de Dios confrontando el conflicto, así está también en tu vida confrontando la situación para empezar y generar una obra creativa. Y la obra creativa comienza, versículo siguiente, en el 3. Y dijo Dios, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio del desorden, se escuchó una palabra. La palabra, que no sé cómo lo habrá dicho Dios, la palabra es el sea la luz, pero la palabra es la expresión de la creación en movimiento. Y dijo Dios. Cada vez que Dios dice, acá comienza el patrón que yo le estaba diciendo, el patrón repetitivo. Cada vez que Dios dice, se empiezan a activar un montón de claves, un montón de luces en el mundo espiritual. Cada vez que Dios dice, algo se empieza a mover, algo se empieza a temblar, algo se empieza a preparar. Cada vez que Dios dice, los ángeles se ponen en ejecución, están a la espera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Cada vez que Dios dice, los ángeles están ahí en primera fila diciendo, mande. ¿Qué es lo que va a hacer? La tierra se empieza a abrir, esperando recibir la lluvia de la cual dice Isaías capítulo 55, que es la palabra de Dios, que como lluvia cae sobre la tierra, y aunque seca, estéril y muerta esté esa tierra, esa palabra no vuelve vacía. Cuando Dios dice, se empiezan a sacudir todos los engranajes del universo y toda la capacidad creativa entra en ejercicio. Y dice así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio, segundo, Dios dice, inmediatamente después de que Dios dice, Dios ve. ¿Qué es lo que Dios ve? Ve realizado lo que Él dijo. Inmediatamente después que Dios dice, Dios ve. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Apareció. E inmediatamente Dios miró la luz, la vio y dijo, está copada, che. Está buena esta, ¿eh? Me gusta. Como si no lo supiera. A veces me da un poco la idea de que pareciera ser que Dios mismo se enorgullece con lo que hizo sin saber cómo es que iba a quedar. No sé, cosas mías son esas, ¿no? Pero lo vio y dijo, oh sí, está bueno. Entonces una vez que vio que está bueno, versículo 4, separó Dios
la luz de las tinieblas. Cada vez que la palabra de Dios entra en acción y en ejecución, así como te dije que el mundo espiritual se empieza a mover, así como te digo que la tierra se prepara, así como te digo que los ángeles se disponen, cada vez que la palabra de Dios entra en acción, empieza a suceder un cambio y una transformación en el plano espiritual y en el plano terrenal. Si estuviste el miércoles, cuando dijimos que este era el año H, y ahí teníamos unas gráficas con unos ejemplos de la letra hebrea Hei, que más o menos se traduce como una H, y mostraba mostraba el ejemplo sobre el nombre de Abraham. ¿Qué significa Abraham sin H, intermedia? Significa padre honrado, algo así, como tipo reconocido, algo así. Pero le pone Dios la H en medio. La H, que también les dije el miércoles, y si no lo va a poder escuchar en la grabación, también representa soplo de vida. También representa aliento de vida. Les decía que el sonido del nombre de Dios es como una respiración, es como un suspiro, es como un... así. Es el soplo de vida, es el aliento de vida. Cuando Dios le mete el aliento de vida en medio del nombre de Abraham, cuando Dios le mete aliento de vida en medio de Abraham, su vida es transformada. Deja de ser lo que era y empieza a ser algo distinto. Ya no es simplemente un tipo reconocido, ya no es simplemente un hombre famoso y reconocido, un hombre importante de la tierra. No, no, no. Ahora pasa a ser de golpe un hombre, el cual dice, significa el nombre completo, padre de una multitud. Lo sacó de su limitación, lo sacó de su condición, no lo cambió a él, siguió siendo el mismo, siguió cometiendo los mismos errores, mintió una que otra vez por ahí, tuvo temor en otra oportunidad, siguió siendo el mismo, no lo cambió a él. Por eso le digo, tenés la unción del santo, aunque veas que tu vida anda medio clueca, y el de al lado también la tiene, aunque vos veas que el de al lado anda medio torcido. Él sigue igual, siguió siendo el mismo, pero lo sacó de su condición. Ya no era simplemente el conocido Nur, sino que ahora iba a ser el padre de una multitud. Lo llevó a una expansión, lo llevó a una extensión. Cuando el soplo de Dios viene sobre tu vida, cuando la palabra de Dios entra en un lugar, genera una transformación y genera una expansión. Es como semilla que cae en un lugar y la semilla no da fruto solamente en ese lugar, sino como esas plantas que después tienen la semilla. ¿Vieron esas semillas que son volátiles, que tienen como unas... Voy a ser muy bruto lo que voy a decir. Tienen como unas alitas, no son alas. ¿Quién era profe de naturales por acá? Andrea, no está Andrea, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Como el panadero. ¿Saben lo que le estoy hablando? No tienen ni idea. En el nombre de Jesús. Porque cuando yo cuento esas cosas nadie sabe nada acá, ¿viste? Todos son de Recoleta, son todos chetos, son todos jóvenes. ¿Conoce la semilla de algarrobo? ¿Conoce? ¿Cómo es la semilla de algarrobo? A ver. Me mató. La semilla de algarrobo no tiene alas, pero funciona de una manera similar. De golpe en un momento eclosiona. Es más, según donde usted está puede escuchar que explota, se escucha la explosión y lo que hace es escupe la semilla. Se abre la cápsula y la escupe. Eso sucede con la palabra de Dios cuando es sembrada. No da fruto solamente en ese lugar, sino el fruto se expande a toda la tierra alrededor donde está. Cuando Dios habla, cambia el ambiente. Cuando Dios habla, cambia tu destino. Cuando Dios habla, cambia tu visión. Una palabra de Dios en acción tiene el poder de cambiar toda tu vida. A lo largo de los años de ministerio he visto infinidad de casos. Algunos muy fuertes, otros superficiales,
algunos profundos, que podría decirse situaciones graves, otras no tanto, pero he visto infinidad de casos de situaciones de transformación, todo a través de una palabra soltada. A través del rema de Dios, que si usted es cristiano de tiempo conocerá esa expresión. El rema de Dios, que no es otra cosa más que la palabra de Dios activa, la palabra de Dios en ejecución, la palabra que Dios dirige para vos. Cuando esa palabra que Dios dirige para vos encuentra esa buena tierra, que es tu vida dispuesta, abierta, da ese fruto que te decía, un fruto que es abundante y permanente y la cual no vuelve vacía, y generó esa transformación. Ya no sos el mismo. Todos estos que les digo, sin nombres por supuesto, no fueron los mismos. Inmediatamente ven la transformación, inmediatamente algo empieza a pasar, inmediatamente empiezan a cambiar su pensamiento, su manera de pensar cambia. Tal vez venía con un pensamiento depresivo, tal vez estaba angustiado, tal vez estaba asustado, con temor, y de golpe no pasó nada en particular. ¿Cuántos hemos visto, tal vez algunos de ustedes, llegar a la iglesia con ataques de pánico, con lo que sabe, lo que se representa? No puedo salir de mi casa, no voy a la iglesia porque no me animo a salir de mi casa. Y sin embargo, ante una palabra de Dios en acción, sin darse cuenta, eso es lo más lindo. No es que de golpe dice, no, sin darse cuenta, se ve que cambió. Una palabra de Dios en ejecución tiene el poder para transformar la vida. Una palabra de Dios en acción desata su poder creativo. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana un día. Primero Dios dijo, segundo Dios vio, tercero Dios llamó. Primero Dios soltó la palabra, después Dios vio la palabra realizada, cumplida, lo que Él había dicho. Inmediatamente después, este es el patrón que le dije que se repite, inmediatamente después que, casi te chocó, inmediatamente después que dijo, después vio, ahora llamó. Declaró sobre esa palabra función y propósito. Declaró sobre esa semilla, vos que sos luz, ahora vas a ser una luz específica. Vos que sos luz, ahora vas a estar en determinado lugar. Y créame, de verdad, lo que pasó es, mandó que la luz, bueno, esto es muy profundo, no pretendo explicarlo en este momento porque es muy complejo, pero yo se lo digo rápido, si usted lo entiende, sin otro día. No está diciendo que creó el sol. El sol lo creó mucho después. Lo que creó fue la luz, para que después el sol la dé. ¿La cazó o no la cazó? No existía la luz. Acá uno se podría decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, acá la cosa sería, ¿qué fue primero, la luz o el sol? Bueno, la luz, después del sol. Cuando crea la luz, la ve buena, dijo, bueno, ahora vas a estar alojada en tal lugar y vas a cumplir tal función y vas a venir, vas a ser generada por tal fulano. Y después, al rato, un ratito después, creó lo que él dice, las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol, la luna y las estrellas, que se convierte, el sol se convierte y las estrellas en fuentes generadoras de luz. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. No te vuelves. Y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, así como la tierra desordenada y vacía. Así como andan algunos con huesos secos también en este tiempo.
panzas secas no se ven, yo le digo, pero... Y me dijo, hijo de hombre, se me vuela la hoja, ¿vivirán estos huesos? Me encanta este versículo. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, que de tonto no tenía un pelo, le dice, Señor, tú lo sabes. Dice, no pongas en mis labios palabra que yo no dije, Dios dijo, tú lo sabes. Me dijo entonces, no te vueles, ahí quédate. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, dijo Dios, vio Dios, llamó Dios. Profetiza sobre esos huesos y deciles. ¿Y qué fue lo que les dijo? Versículo 5. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar el espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Y recién el versículo 7 dice, profeticé entonces como Dios me mandó. E inmediatamente después de profetizar, ¿qué es lo que dice Ezequiel? Y veo que lo que Dios dijo empezó a pasar. Y vio que los huesos, primero que la tierra empezó a temblar. Cuando la palabra de Dios es soltada, genera un cambio en el lugar donde está. Cuando la palabra de Dios es soltada, la tierra misma reacciona. Cuando la palabra de Dios es soltada, algo está por suceder. Empezó a temblar la tierra, se empezaron a juntar los huesos, empezaron a formar y termina apareciendo personas, soldados, un ejército. Todo delante de, y dijo Dios. El tremendo poder de la palabra creativa. Lo interesante en este pasaje, que nos une justamente lo que le estaba diciendo al principio. Nos une, ya no es solamente Dios hablando, creando, sino que ahora involucra a Ezequiel. Y le dice a él, lo mete a él en el baile. Dice, bueno, Ezequiel, profetiza. Y yo le diría, ¿y yo por qué? Yo le diría, pues, profetiza. Y decirle ta. O sea, no es que Ezequiel dijo cualquiera, dijo lo que Dios le dijo que diga. Pero si Ezequiel no decía lo que Dios le dijo que diga, los huesos seguían secos en gran manera, como estaban hasta ese momento. El poder creativo se activó a través de la palabra de Dios soltada por Ezequiel. Hay poder creativo en tus palabras. Es más, la expresión que nosotros conocemos como profetizar, la palabra que conocemos profetizar en castellano, es una palabra traducida del hebreo en este caso, pero la expresión en castellano proviene del griego. La que nosotros mencionamos proviene del griego y está formada de 3 palabras o tiene 3 componentes que quiere decir, el primero, pro, significa antes, hacia, según desde donde usted esté parado. Pro significa estoy listo para, estoy antes de llegar, voy hacia ese lugar. Por eso la promesa es ir hacia un cumplimiento. Por eso el propósito es ir hacia una posición. Significa Dios tiene un lugar donde tenés que pararte y vos tenés que, a través de activar los sistemas que Dios puso en vos, cumplir la palabra de Dios, tenés que ir hacia ese lugar. Ir hacia el lugar que Dios tiene para vos, eso sencillamente es propósito. Ir hacia una posición. Pro, antes. Pro, ir hacia. La segunda palabra griega es una palabra, es una expresión que es phimei. Phimei, que significa yo digo. Yo digo. Por lo tanto, cuando usamos la palabra, y la Biblia usa la palabra profetizar, está diciendo, voy hacia, estoy ya listo, preparado para ir hacia donde yo digo. Y la última expresión
que es isen, isei, algo así, significa sencillamente acción, hecho. Está hecho. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza, le está diciendo, anda hacia el lugar que vos vas a decir y cuando vos lo vas a decir, se va a hacer. La miércoles que tenés poder en tus palabras. Y a veces las usamos solamente para... Y a veces las usamos. Si esto fuera el video, ahora tengo que cortar ahí. Ezequiel profetiza. Ezequiel, anda hacia el lugar que vos digas que vas a hacer, que vas a ir, y eso va a suceder. Hay poder en cada palabra que vos declarás. Y lo impresionante con Ezequiel es que él vio que así como Dios dijo, así sucedió. Y se juntaron esos huesos y subió la carne, después los tendones y después la piel, que alcanzó y convirtió a esos en cuerpos, todavía sin vida. Para no aburrirte no te voy a repetir lo mismo, pero después le dice Dios, ahora que están los cuerpos sin vida ahí armaditos, le dice Dios otra vez, bueno, profetiza otra vez. ¿Y qué les digo? Así somos con Dios nosotros, ¿eh? Así soy con Dios. ¿Y qué digo? Lo lindo de Dios en estas cosas, tantas veces lo hablamos esto con la pastora, lo lindo de Dios es que cuando uno no sabe lo que Dios, cuando Dios no dice lo que hay que decir, uno es un perfecto inútil que no sabe qué decir. Se podrían llenar un montón de palabras, pero esas palabras caen huecas. Y del otro lado, usted lo siente, usted lo recibe. No le hace nada, pasa nada. Pero cuando Dios dice, por eso Él le pregunta, ¿y qué onda? ¿Qué digo? Profetizad sobre ellos y deciles, espíritu, vengan sobre estos huesos. Por lo tanto, el poder creativo, la palabra creativa en boca de Ezequiel tuvo el poder incluso de activar el principio de vida, que ya no estaba porque se había ido, activar el principio de vida del mismo modo que en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, Dios sopla sobre un montón de polvo y le dio vida. Se llama esto transferencia espiritual. Lo que Dios hizo con el polvo y lo que Dios hizo con Ezequiel. Transferencia espiritual. Teniendo Ezequiel sobre él, sobre sus lomos, el Espíritu de Dios, vino sobre él el Espíritu, teniendo sobre sus lomos el Espíritu de Dios, él suelta la palabra y él también manda vivir. Transferencia espiritual. A través del Espíritu en él, Dios hizo a través de él lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Con el Espíritu en vos, que recibiste cuando te acercaste a Él, Dios va a hacer a través tuyo lo que Dios quiere en el lugar donde estás. Por eso, medí bien tus palabras. Por eso es que Jesús dijo, uno capaz que pensaba que simplemente es por una cuestión de orden o religiosa, por eso Jesús dijo, no usen vanas repeticiones. Por cada palabra ociosa tendrán que dar cuenta. Cada palabra ociosa cuando te habla por hablar, así, por boca de ganso, o de tonto, o de burro nomás. Habla porque, ¿vio que hay gente que habla porque hay que rellenar huecos en el aire? Hay gente que habla porque piensa que si no se está por morir. Hay gente que habla porque cree que tiene que hablar. Y hay otros peor. Hay gente que habla porque cree que es muy importante lo que tienen que decir. Entonces te pueden llegar así cualquier burrada en cualquier momento. Por cada palabra ociosa vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo que digas genera una transformación en el lugar donde estás. Le dijo Jesús a la higuera, lo mencioné hace unos días atrás, le dijo a la higuera, esa higuera que se mandaba la parte llena de hojas y él tenía hambre, le dijo Jesús a la higuera, nunca nadie más coma fruto de vos. Y la tipa se secó. Ahora, Jesús no dijo, secate. Bueno, esto sería todo para otra prédica aparte. Jesús le dijo, no tengas propósito en tu vida.
Cuando no tuvo una función por qué existir, no tuvo razón de existir, se murió. También podría decir, bueno, si nadie come fruto de él, lo que Dios tendría que haber hecho es que la gente se desvíe, que no pasen cerca. No, lo que pasó sencillamente, no dio más fruto. Y cuando no dio más fruto, se murió. El poder creativo de la palabra de Dios. Termino. El último pasaje que le leo, Ezequiel capítulo 20, Éxodo 20, versículo 1. Espere. O casi que lo podría pasar por alto ya este. Sí, dejémoslo. Vamos directamente al final. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 13. Vamos directo ahí y ahí terminamos. Segunda Corintios 4, 13. Un texto que muchas veces el Señor me habló. Necesito la pantalla. Ya te voy a tener a cabo. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Cuando uno profetiza, también está hablando fe. Cuando profetiza, también está declarando una verdad sobre la cual camina. Profetizar también significa ir hacia lo que creo. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. En este tiempo que arrancamos, a partir de este día, 2 de enero 2021, como decía un viejo conocido, único e irrepetible por toda la eternidad, el primer compromiso que tenemos que tomar este año es cambiar y medir nuestro léxico. Como dice el apóstol Pablo, que nuestras conversaciones sean de himnos, salmos, cánticos espirituales. Que la palabra de Dios esté en nuestros labios. Para eso es fundamental que yo me meta en la palabra de Dios. Es fundamental que conozca la palabra de Dios, que navegue en la palabra de Dios, que aprenda, que memorice, que declare la palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé. Aquellas cosas que a través del espíritu de fe creo que pueden suceder, quiero que empiecen a suceder, deseo que empiecen a pasar. Aquellas cosas que le estoy pidiendo a Dios son las cosas que tengo que hablar. Tenés que hablarle a tu problema, tenés que hablarle a tu conflicto, tenés que hablarle a tu necesidad, tenés que hablarle a tu bolsillo, tenés que hablarle a tu economía, tenés que hablarle a tu auto. Tenés que hablarle, tenés que mirarlo. Y así como Ezequiel miró los huesos y les dijo: ¡hey, loco, vivan! Tenés que agarrar tu billetera y decirle: llenate. El problema es que Ezequiel creía y usted le agarra un ataque de vergüenza, de sentirse ridículo, de tonto, mira para los costados que nadie lo esté mirando. Conforme el mismo espíritu de fe, crea y hable lo que cree. Vaya a su heladera, como compartieron testimonio Moisés y Nadia el miércoles, que oraron por su heladera y a la cena, ¿no? Las dos cosas eran, ¿no? Por su heladera y por su alacena. Que oraron por eso. No recuerdo si la oración fue que no entre las cosas o que esté llena, algo así. Pero de tal modo que cuando a la semana siguiente, cuando van a hacer las compras, no entraba la mercadería donde colocarla. Y yo sé, usted que le agarra el virus del COVID incrédulo, dice: ay, qué vivo, pero fue a comprar. Sí, pero vos podés ir a comprar, y si no tenés fe, y si no tenés una palabra activa y viva en vos, y si no crees en el poder de Dios, lo que vas a comprar, volvés a tu casa y gastaste 5.000 pesos en el mercado, y volvés a tu casa y llenás media heladera. Por lo tanto,
no es solamente una cuestión de cuánto sepas comprar, es una cuestión de cuánto creas. Hablale a la alacena, hablale a la heladera, hablale a tu tierra en todo sentido, hablale a tu negocio, hablale a tu bolsillo, hablale a tu economía. ¿Tenés plata? Agarrá la plata, hablale a ese dinero. Como dice la orden que le dio Dios a Adán: multiplicate y reproducite. Bueno, así, ¿te da vergüenza? Jodete, viejo. ¿Te incomoda? Y bueno, hasta que empieces a ejercitar. Porque dice el libro de Romanos, la carta de Romanos, que la fe la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios que se activa. Entonces, cuando empieces a ver que pasa lo que estabas diciendo, te va a agarrar el gustito. Y ya lo vas a hacer un poquito más. Y después un cachitito, un poquitito más. Y después un poquito más. Así son los que conozco que se convirtieron en sembradores. Primero siembran con temor. Y le dan a Dios con un cachito de temor, como, bueno, yo le doy. Y cuando empiezan a ver la respuesta, la vuelta, la cosecha, dice, le hubiera dado más. Porque si era 100 por 1, 100 de 5 son 500, pero 100 de 100 son 10.000. Entonces quiere dar un poquito más. Y cuando empieza a ver el resultado, son unos vivos bárbaros esto. Pero cuando lo hace en fe funciona, en fe se activa, y así la palabra se cumple sobre su vida. Háblele a los problemas. Háblele a las personas. Si tiene problema con una persona, capaz que no lo pueda ver en la cara porque va a ser peor. Háblele en oración. Nómbrele en oración. Si se trata de su casa, se trata de su hijo, se trata de su esposo, se trata de su esposa, háblele a su ropa, a los zapatos o las zapatillas, a la ropa interior, a la cama, al piso. Háblele. ¿Parece estúpido lo que estoy diciendo? Sí. Por eso Pablo dijo que la prédica del Evangelio parece locura. Y bueno, la diferencia está en que algunos se creen muy prolijitos, muy correctos, dicen, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y otros que somos ridículos y hacemos estupideces, vemos el resultado. Creí, por lo cual hablé. Hable lo que cree. Crea lo que hable. Y prepárese a ver la mano de Dios bendiciendo su vida.